Un cordial saludo, profesor. En esta oportunidad nos toca hablar de Jean-Paul Sartre, el ser humano como hombre natural que crea su identidad a través de sus acciones. Las integrantes, Calderón Soray, Rojas Diana, Yenke Adela. Jean-Paul Sartre nació en París el 21 de junio de 1905 y murió el 15 de abril de 1980. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político y militante, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo. Conocido también como el pensador de la libertad, a 119 años de su nacimiento, mencionamos al filósofo francés y padre del existencialismo, cuyo pensamiento fue fundamental para un ejercicio de autonomía e independencia intelectual colectiva y personal. Fue el 10º francés galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1964, aunque lo rechazó y luego le dio la explicación a la Academia Sueca. Se casó con la filósofa Simone de Beauvoir y con ellos salieron nuevos pensamientos. Entre sus obras tenemos La náusea, El muro, El infierno de un jefe, Los caminos de la libertad. También tenemos El ser y la nada. El existencialismo es un humanismo, Las palabras, y como obras teatrales más resaltantes tenemos Las moscas, A puerta cerrada, Muertos sin sepultura y Las manos sucias. Nuestra introducción se basa en el existencialismo de Jean-Paul Sartre. El existencialismo es una corriente filosófica que se caracteriza en su experiencia individual y la libertad del individuo para tomar decisiones significativas. En un mundo, pues, aparentemente absurdo y sin sentido. Según Arévalo, el existencialismo desafía la idea de una verdad objetiva y universal. Sartre nos menciona, la existencia precede de la esencia. El ser humano tiene conciencia para sí, tiene libertad y esa libertad lo hace experimentar angustia. ¿Qué nos quiso o qué implica esta frase pues, que Sartre nos menciona? ¿No? Él nos dice que estamos en un mundo en el que no hay una naturaleza predeterminada, ¿no? Que nos defina antes de que nazcamos. Primero existimos a través de nuestros actos o nuestras elecciones, luego definimos quiénes somos. Cada persona es responsable de crear su propia identidad y su propio sentido de propósito, ¿no? Esto lo podemos marcar con un claro ejemplo, ¿no? Imaginemos que construimos una silla, ¿no? Ya tenemos claro cuál es el propósito que queremos para este objeto, ¿no? Y pase lo que pase, esta silla debe cumplir su propósito, que sería el sentarse. Ese propósito que tenemos para este objeto sería su esencia. Después que construimos esa silla, ahora esa silla existe ya en el mundo. Y para Sartre, la silla o cualquier otra cosa que careciera de conciencia era un ser en sí. Sin embargo, Sartre considera que el ser humano, a diferencia de una silla, tiene conciencia y por lo tanto es un ser para sí. ¿Por qué para sí? Porque a este mundo llega sin tener un propósito. El propósito se lo va a marcar uno mismo. Uno mismo decide qué desea hacer en esta vida. Si tomas una decisión consciente o inconsciente a la vez, puede ser una decisión negativa, una consecuencia negativa. Una decisión positiva, una consecuencia positiva, ¿no? Entonces nosotros con este trabajo, bueno, tiene por objetivo explicar de forma comprensible y describe los principales aspectos del existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? Él difundía con su pensamiento con respecto al ser humano en este mundo. Gracias. Bien, gracias compañera por tu exposición.
Muy buenas tardes, profesor. Le habla la alumna Adela Yenke y voy a hablar un poco del desarrollo, ¿no? En el ser humano como un hombre natural que va a crear su identidad a través de sus acciones por Jean-Paul Sartre. Bien, ¿qué es lo que nos dice Jean-Paul Sartre? Imagina llegar a un mundo sin un propósito definido, sin un plan que te diga quién debe ser o cómo debes de vivir. Jean-Paul Sartre veía la existencia humana de esta manera. Nacemos como un lienzo en blanco, en su totalidad, y son nuestras decisiones y acciones las que van a pintar nuestra vida. Según él, la existencia parece a la esencia. ¿Qué es lo que significa? Que no tenemos una esencia predeterminada o definida al nacer. Somos nosotros quienes le vamos a dar una forma a nuestra identidad a través de lo que vamos a hacer y sobre todo lo que vamos a decidir. Sartre decía que los seres humanos estamos condenados a ser libres, pero aquí un momento, esta libertad no es algo fácil ni cómodo. Más bien es una carga porque implica la responsabilidad total, de construir nuestra propia vida y definir nuestros valores, sin que nadie nos diga cómo lo vamos a hacer. Para él no hay un Dios ni un destino que nos marque el camino. Y eso significa que cada elección que vamos a hacer tiene una consecuencia y debemos enfrentarla. Por ejemplo, vamos a imaginar alguien o yo misma decido dejar mi trabajo de muchos años para perseguir un sueño. Este sueño mío es que quiero ser un artista. Yo no tengo garantizado el éxito, pero esa decisión es completamente mía y yo debo asumir tanto como los riesgos como la recompensa que conlleva esta decisión que he tomado. Siguiente PPT, por favor, compañera. También nos dice que uno de los conceptos más interesantes de Sartre es la mala fe. Esto ocurre cuando nos engañamos a nosotros mismos para evitar asumir las responsabilidades de nuestras decisiones. Por ejemplo, si piensas en alguien que te dice, no puedo hacer porque mi responsabilidad es cuidar a mi familia, cuando en realidad esto se está usando es una excusa para no enfrentar, por ejemplo, mis miedos al cambio o al fracaso. Sastre diría que esa persona está evitando reconocer la libertad para decidir, en mi caso yo, ¿no? Y al hacerlo está renunciando a ser auténtica, a una autenticidad que todos debemos de tener. Esa es una decisión que nosotros mismos tenemos que tomar. Además, Sastre señala que nuestra identidad no se forma en el aislamiento, sino que nosotros debemos interactuar con los demás. Cuando él dice, el infierno son de otros, él no está criticando, ¿no? La convivencia, si no está destacando cómo la mirada de los demás influye en cómo vamos a vernos nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien me dice constantemente, Adela Yenke, mira, eres un irresponsable. ¿Podría yo llegar a creerlo, aunque no sea cierto? Porque simplemente esa persona, esa percepción externa afecta mi manera de pensar y de ver, ¿no? Ese es algo que yo tengo que aprender a diferenciar si me afecta, no me afecta y si lo uso para mi vida diaria. También, en esencia, Sartre nos invita a usar nuestra libertad de manera auténtica, tomando decisiones conscientes y reconociendo que nuestras elecciones no solo nos van a afectar a nosotros, sino al entorno que nos rodea. Es como cuando uno dice ser honesto sobre sus sentimientos con alguien importante en tu vida. Aunque pueda ser incómodo o incluso doloroso, estás actuando desde tu libertad asumiendo la responsabilidad de nuestras palabras y las consecuencias que puedan tener. Bien, muchísimas gracias, profesor. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, profesor, compañeras. Soy la alumna Rojas Aguirre Diana y voy a continuar con la parte 2 del desarrollo y les voy a comentar algunos puntos adicionales sobre el tema.
Sartre nos decía, ¿no?, que la libertad no es algo sencillo, ya que cada decisión que vamos a tomar trae consigo una gran responsabilidad y a su vez también consecuencias. Y esta responsabilidad no se queda solo en lo personal, sino que también tiene un impacto en los demás y también en la sociedad en general. Cuando hacemos una elección, estamos mostrando un ejemplo de cómo debemos actuar, dejando una especie de huella que va a influir, ¿no?, en cómo otros puedan ver el mundo y lo que van a considerar importante. Por ejemplo, si yo decido ser honesta, no solamente me voy a definir como una persona honrada, sino que también va a reforzar la idea de que la honestidad es algo valioso para todos. Pero esta forma de ver las cosas no viene sin sus retos. Sartre nos habla también de una angustia que surge al darnos cuenta de que nuestras elecciones no solo nos van a afectar a nosotros, sino que también puede afectar a otras personas y que también tienen un alcance mayor. Es como sentir el peso de ser responsables de algo mucho más grande, ¿no?, que se puede escapar de nuestras manos. Una de las ideas claves de Sartre es la autenticidad, que básicamente significa, ¿no?, según nuestras creencias y no simplemente seguir lo que otros esperan de nosotros. Ser auténtico es aceptar que somos libres y también responsables de lo que podemos hacer. Por el contrario, cuando tratamos de esquivar esta responsabilidad y nos acomodamos en papeles que nos imponen por los demás o culpamos al mundo, no por nuestras circunstancias, caemos en lo que él llamaba, ¿no?, mala fe. Esto no es más que engañarnos, ¿no?, a nosotros mismos para evitar enfrentar esa libertad, aunque a la larga nos aleja de lo que realmente somos. Al final nos dice también que el ser humano no es algo estático, ¿no?, sino que se va formando con cada acción y decisión que pueda tomar. Con lo que hacemos, construimos nuestra identidad y también contamos nuestra propia historia. En esta interacción con el mundo, vamos aprendiendo de lo que vivimos y relacionamos con otros, donde a su vez nos vamos a descubrir y nos vamos a transformar. De esta manera, cada persona tiene, ¿no?, la capacidad de poder crecer y también a su vez superar sus límites, siendo el creador de su propia historia y un ejemplo de lo que significa ser humano. Ahora continuamos con las conclusiones. La primera conclusión sería: Jean-Paul Sartre, ¿no?, nos invita a reconsiderar, ¿no?, cómo vamos a entender nuestra existencia y también nuestra identidad. Desde su perspectiva, ¿no?, existencialista, el ser humano no nace con una esencia predeterminada, en cambio es libre y él tiene la capacidad y también la responsabilidad de poder construir su propio ser a través de las decisiones que puede tomar y las acciones que también pueda realizar. Esta forma de ver al hombre como el autor de su propio destino va a transformar su manera, ¿no?, de poder interpretar la vida. Nuestra segunda conclusión sería: lejos de concebir la libertad, ¿no?, como algo sencillo, Sartre nos va a desafiar y poder reconocer de cómo ser libres implica una carga, también una responsabilidad absoluta sobre quiénes somos y en quiénes nos vamos a convertir. Sin embargo, esta misma libertad se va a convertir en una oportunidad única para nosotros y así poder definir lo que es nuestra identidad y nuestro propósito de nuestra existencia, ¿no? En un mundo donde no existe la, la precede a la esencia. Somos llamados no solo a moldear nuestra vida, sino también a contribuir siendo colectivo de lo que significa el ser humano, que es nuestra bibliografía. Y para finalizar, quiero agradecerle, profesor, profundamente por su tiempo y su atención durante esta exposición. Ha sido un verdadero placer poder compartir con usted lo que hemos preparado mis compañeras y yo, ¿no? Y espero que esta presentación haya sido de su interés. Muchas gracias.